¿Por qué la Biblia nunca menciona el momento más doloroso de la vida de Jesús? ¿Por qué hay un silencio absoluto sobre la muerte de José, el hombre que crió a Jesús, que lo protegió, que le enseñó todo? Piénsalo bien. La Biblia nos cuenta en detalle el nacimiento de Jesús. Conocemos cada momento de la anunciación a María, el viaje a Belén, el pesebre, los pastores, los magos del Oriente. Tenemos esos relatos grabados en el corazón desde niños. Y después conocemos a Jesús adulto en su ministerio público, sus sermones, sus milagros, sus parábolas, su crucifixión y resurrección. 3 años documentados con impresionante precisión. Pero hay un evento devastador que la Biblia oculta por completo. Un momento de dolor tan profundo, tan transformador, que cambió a Jesús para siempre. Estoy hablando de la muerte de José, su padre terrenal. Y hoy vamos a investigar este misterio que la Biblia guardó en silencio. Este no es un tema menor. Este es uno de los eventos más cruciales en la preparación de Jesús para su ministerio. Y vas a descubrir por qué este silencio bíblico es tan significativo, que podemos saber a través de evidencias históricas y textos antiguos, y principalmente cómo este dolor moldeó al Jesús que conocemos en los Evangelios. Déjame hacerte una pregunta que va a abrir tu mente. Si Jesús era Dios encarnado, ¿por qué necesitó experimentar el dolor de perder a su padre? ¿Por qué Dios permitió que José muriera cuando Jesús aún era joven? La respuesta a estas preguntas va a transformar completamente tu comprensión de quién es Jesús y por qué vino a esta tierra. En este video educativo vamos a analizar 3 cosas fundamentales que cambiarán tu forma de ver a Jesús. Primero, vamos a investigar por qué la Biblia silencia sobre la muerte de José y qué ese silencio nos revela. Segundo, vamos a estudiar las evidencias históricas que nos permiten saber cuándo y cómo murió José. Y tercero, vas a entender cómo este dolor específico, el dolor de perder al padre, preparó a Jesús de una forma que ninguna otra experiencia podría hacer. Fíjate en algo fascinante. Cuando Jesús estaba en la cruz y miró a María y la entregó al cuidado de Juan, diciendo: «Mujer, he ahí tu hijo». No es la primera vez que Jesús hacía algo así. Él ya había pasado por eso antes, ya había experimentado ser el hijo mayor que necesita cuidar de la madre viuda. La muerte de José lo preparó para ese momento en la cruz. Entonces, antes de comenzar esta historia increíble, ayúdame aquí. Dale like a este video y suscríbete al canal, haciendo clic en el botón rojo aquí abajo. Esto ayuda muchísimo al canal a crecer y a llevar este mensaje a más personas. Y mira, me encantaría conocerte mejor. Deja un comentario ahí abajo diciéndome de qué ciudad y de qué país eres. Me hace muy feliz saber que tenemos hermanos viendo desde toda Latinoamérica, España y otros países. Esta es nuestra comunidad. ¿Listo? Entonces vamos allá. Vamos a comenzar con el misterio más intrigante, el silencio absoluto de la Biblia sobre la muerte de José. Y este silencio no es casual, es deliberado, es respetuoso y nos dice más de lo que imaginamos. ¿Ya notaste que José aparece en los Evangelios durante la infancia de Jesús, pero después desaparece completamente? La última vez que vemos a José es cuando Jesús tiene 12 años, en el episodio en el Templo de Jerusalén. Lucas capítulo 2, versículo 48, registra a María diciendo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Nota algo crucial. María dice: «tu padre y yo». José estaba vivo y activo cuando Jesús tenía 12 años. Pero esa es la última mención de José en los Evangelios. Después de eso, silencio total. Cuando Jesús comienza su ministerio público a los 30 años, José no aparece. Cuando Jesús hace su primer milagro en las bodas de Caná, solo María está presente. Cuando Jesús está en la cruz, María está allí, pero José no.
Este silencio nos hace una pregunta inevitable. ¿Cuándo murió José? ¿Cómo murió? ¿Dónde murió? Y la pregunta más profunda, ¿por qué la Biblia no cuenta nada sobre esto? De acuerdo con el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, cuando Jesús vuelve a Nazaret durante su ministerio, la gente dice, ¿no es este el carpintero hijo de María? Fíjate bien, lo llaman hijo de María, no hijo de José. Porque José ya había muerto hacía años. Si José estuviera vivo, lo habrían llamado el hijo de José el carpintero. Y hay más evidencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, cuando Jesús está muriendo en la cruz, Él mira a su madre y al discípulo amado y dice, «Mujer, he ahí tu hijo», y al discípulo, «He ahí tu madre». ¿Por qué Jesús necesita hacer este arreglo? Porque como hijo mayor, era su responsabilidad garantizar que María fuera cuidada. Pero si José estuviera vivo, un padre cuida de su esposa. El hecho de que Jesús tenga que proveer cuidado para María confirma lo que ya sabemos. José estaba muerto hacía muchos años. Ahora viene la parte fascinante de nuestra investigación. ¿Cuándo exactamente murió José? Aquí es donde las evidencias históricas y los textos antiguos nos dan pistas importantes. Sabemos con certeza que José estaba vivo cuando Jesús tenía 12 años. Última mención en Lucas. Sabemos con certeza que José estaba muerto cuando Jesús tenía 30 años. Ausencia total en el ministerio. Entonces, en algún momento entre los 12 y los 30 años de Jesús, José murió. Y las evidencias apuntan a que fue más temprano que tarde, probablemente cuando Jesús tenía entre 20 y 25 años. Según Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, las familias en Galilea tenían estructuras muy definidas. Cuando un padre moría, el hijo mayor inmediatamente asumía todas las responsabilidades de la familia. No era opcional, era ley cultural, ley social. Y para una familia judía devota como la de Jesús, era ley religiosa también. Y aquí está la evidencia que confirma esto. Cuando Jesús comienza su ministerio a los 30 años, sus hermanos ya son adultos establecidos. Santiago, José, Simón, Judas, mencionados en Mateo capítulo 13, versículo 55, ya son hombres capaces de cuidar de María. Esto sugiere que Jesús cumplió sus obligaciones como hijo mayor durante años antes de partir para su ministerio. Cuidó de la familia después de la muerte de José hasta que todos estuvieran establecidos. El protoevangelio de Santiago, un texto del siglo II que preserva tradiciones antiguas sobre la familia de Jesús, menciona que José era un hombre mayor cuando se casó con María. Si José tenía 40 o 50 años cuando Jesús nació, tendría 60 o 70 años cuando Jesús tenía 20. Para aquella época y aquel lugar, eso era vejez avanzada. La muerte de José por edad o enfermedad sería completamente natural. Pero hay algo más profundo en este misterio del silencio bíblico. ¿Por qué los evangelios no cuentan los detalles de la muerte de José? Era un momento tan íntimo, tan humano, tan profundamente doloroso, que fue mantenido en silencio respetuoso. Era la experiencia privada de dolor de Jesús. No era para consumo público, era sagrado. Imagina la escena que los evangelios no describen, pero que sabemos que ocurrió. Jesús, probablemente con sus 20 y tantos años, trabajando en la carpintería que José le enseñó. Sus manos hábiles, las mismas manos que un día tocarían leprosos, que darían vista a ciegos, que partirían panes, están aprendiendo a crear, están siendo moldeadas por el dolor y la responsabilidad. José, el hombre que creyó en María cuando ella dijo que estaba embarazada del Espíritu Santo, el hombre que tuvo la valentía de huir a Egipto en medio de la noche para proteger a un bebé. El hombre justo que la Biblia describe como justo en Mateo capítulo 1, versículo 19. Ese hombre, ese padre, estaba muriendo.
Y Jesús estaba allí, viendo al hombre que él llamaba Padre debilitarse lentamente. Puedes imaginar el dolor, puedes sentir el peso de ese momento. Jesús, que tenía poder para resucitar muertos, aunque todavía no había manifestado ese poder públicamente, tuvo que ver a su Padre terrenal morir. No lo impidió, no intervino, dejó que la muerte siguiera su curso natural, porque esa era la voluntad del Padre Celestial, porque Jesús necesitaba experimentar esa pérdida para entender completamente el dolor humano. Vamos a analizar ahora qué sabemos sobre quién era José, porque entender al hombre hace el misterio de su muerte aún más significativo. José aparece en los evangelios como un personaje de pocas palabras. De hecho, ¿sabías que no hay ni un solo registro de José hablando en las Escrituras? Ni una palabra. Pero sus acciones hablan más fuerte que cualquier discurso. José era un tectón, la palabra griega usada en Marcos capítulo 6, versículo 3, tradicionalmente traducida como carpintero, pero el término era más amplio. Significaba un artesano, alguien que trabajaba con las manos, construyendo no solo muebles, sino estructuras, herramientas, implementos agrícolas. En Nazaret, una aldea pequeña de tal vez 200 personas, José era el hombre que buscabas cuando necesitabas cualquier cosa construida. Visualiza Nazaret al inicio del siglo I. Una aldea excavada en la ladera de una colina, con casas simples de piedra y madera. Las calles eran de tierra batida. La gente vivía de la agricultura y la cría de animales. Y allí, en esa comunidad pequeña donde todos se conocían, estaba el taller de José, el olor a madera fresca, el sonido del martillo golpeando, el aserrín en el suelo, y allí, trabajando al lado de su padre, estaba Jesús. De acuerdo con Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores de la iglesia del siglo IV, Jesús trabajó como carpintero al lado de José por muchos años. Esto no era solo un trabajo, era una educación completa. José estaba enseñando a Jesús no solo a trabajar con madera, sino a vivir como hombre justo en este mundo. Cada vez que Jesús tomaba un pedazo de madera, estaba usando habilidades que José le enseñó. Cada vez que medía, cortaba, moldeaba, estaba aplicando lecciones que aprendió observando las manos callosas de José. Esta era una educación profunda, íntima, del tipo que solo ocurre entre padre e hijo, trabajando lado a lado, día tras día, año tras año. Pero José enseñó a Jesús mucho más que carpintería. Le enseñó sobre integridad. Cuando José descubrió que María estaba embarazada y él no era el padre, su primera reacción no fue de rabia violenta o venganza pública. Al contrario, Mateo capítulo 1, versículo 19 nos dice que quiso dejarla secretamente para no exponerla a la vergüenza pública. Incluso cuando pensó que había sido traicionado, José eligió misericordia. ¿Ya pensaste en lo que esto significa? José tenía todo el derecho, por la ley judía de aquella época, de denunciar a María públicamente. Ella podría haber sido apedreada. Pero José, incluso en su dolor y confusión, eligió protegerla. Este es el tipo de hombre que era José, y este es el tipo de hombre que crió a Jesús durante sus años formativos. Y cuando el ángel apareció a José en sueño y le explicó la verdad sobre el embarazo de María, José no dudó. Mateo capítulo 1, versículo 24 dice: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, sin cuestionamientos, sin exigir más pruebas. José creyó y obedeció. Reflexiona sobre el nivel de fe que esto requiere. José estaba siendo pedido a creer en lo imposible, que su prometida virgen estaba embarazada del Espíritu Santo, que el niño era el Mesías prometido, que él, un simple carpintero de Nazaret, había sido elegido para criar al Hijo de Dios. Y José dijo sí. Esta fue la primera gran lección que José enseñó a Jesús. Fe obediente, incluso cuando no entendemos todo. Y luego vino la huida a Egipto.
Otra vez un ángel apareció a José en sueño, avisando que Herodes quería matar al niño. Y otra vez José obedeció inmediatamente. Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14 relatan: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Vamos a estudiar lo que esto significaba prácticamente. José tuvo que despertar a su familia en medio de la noche. Tuvo que empacar rápidamente lo que podían cargar. Tuvo que dejar atrás su casa, su taller, sus herramientas, su negocio, todo lo que había construido en Nazaret, y tuvo que comenzar un viaje de más de 400 kilómetros a través del desierto, con un bebé y una joven madre, huyendo de soldados asesinos. ¿Puedes imaginar el miedo, el peligro, la incertidumbre? José no sabía cuánto tiempo estarían en Egipto, no sabía cómo sobreviviría en tierra extranjera, no hablaba el idioma, no tenía contactos, pero fue porque proteger a Jesús era más importante que cualquier comodidad o seguridad personal. Según relatos históricos, la familia pasó años en Egipto. Algunos estudiosos estiman que permanecieron allí entre 2 y 7 años. Durante ese tiempo, José tuvo que reconstruir todo desde cero, encontrar trabajo en tierra extranjera, aprender a comunicarse, establecer una reputación como artesano confiable, crear un hogar para su familia en circunstancias extremadamente difíciles. Y Jesús estaba observando todo esto. Incluso siendo bebé y después niño pequeño, Jesús estaba absorbiendo estas lecciones. Veía a José trabajar duro. Veía a José permanecer fiel a María. Veía a José mantener su fe incluso lejos de la tierra natal, del templo, de la comunidad que conocían. José estaba modelando para Jesús lo que significa ser un hombre de Dios en circunstancias adversas. Cuando finalmente volvieron a Nazaret, después que Herodes murió, José tuvo que empezar de nuevo otra vez, reconstruir el negocio, restablecer relaciones. Y fue en ese período, esos años de vuelta en Nazaret, que Jesús creció observando a José trabajar, aprendiendo el oficio, absorbiendo las lecciones de vida de un hombre justo. Lucas capítulo 2, versículo 52, nos da una ventana preciosa de ese período. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Quién estaba enseñando a Jesús esa sabiduría? ¿Quién estaba moldeando su carácter durante esos años formativos? José. Día tras año, José estaba preparando a Jesús, sin saber completamente para qué, pero haciendo fielmente su trabajo de padre. Y ahora llegamos al momento que los evangelios no describen, pero que sabemos que ocurrió. José comenzó a enfermarse. Tal vez tenía 60 años. Para la época, un hombre viejo, tal vez una enfermedad, tal vez simplemente la edad avanzada. Pero día a día, José estaba debilitándose. Y Jesús estaba allí. El hijo que José crió desde bebé. El hijo que José protegió de Herodes. El hijo que José enseñó a trabajar con madera, a orar, a vivir con integridad. Ahora Jesús estaba cuidando de José en sus últimos días, alimentándolo cuando estaba demasiado débil para comer solo, cargándolo cuando no podía caminar, sosteniendo su mano cuando el dolor era demasiado fuerte. ¿Sientes la inversión de roles? El padre que protegió al hijo ahora necesita del hijo para protegerlo. El maestro que enseñó al alumno ahora necesita ser cuidado por el alumno. Y Jesús, con aquel corazón lleno de amor y compasión que conocemos de los evangelios, estaba allí haciendo todo con dedicación total. Textos apócrifos como la historia de José, el carpintero, escrito probablemente en el siglo IV o V, pero basado en tradiciones orales mucho más antiguas, preservan memorias de la iglesia primitiva sobre la muerte de José que son profundamente conmovedoras. Según esa tradición, cuando José estaba muriendo, Jesús estaba al lado de la cama.
La tradición dice que Jesús sostuvo la mano de José y oró por él, que Jesús consoló a José diciéndole sobre las bendiciones que le esperaban. No podemos confirmar estos detalles específicos a través de las escrituras canónicas, pero hay una verdad emocional aquí que resuena. Jesús, que un día consolaría a los moribundos durante su ministerio, comenzó aprendiendo a hacer esto al lado de la cama de muerte de José. Jesús, que un día hablaría sobre vida eterna con convicción absoluta, primero compartió esas verdades con su Padre terrenal mientras José partía de esta vida. Visualiza a José, débil, respirando con dificultad, sabiendo que está cerca del fin. Y entonces Jesús, sosteniendo su mano, dice: Padre, confía en mí. Esto no es el final. Vas hacia el Padre, y un día yo voy a hacer algo que va a cambiar todo. Voy a vencer la muerte, y por eso vivirás para siempre. José tal vez no entendió completamente lo que Jesús estaba diciendo, pero confiaba en Jesús, así como había confiado cuando el ángel le dijo que María estaba embarazada del Espíritu Santo, así como había confiado cuando tuvo que huir a Egipto. José era un hombre de fe, y su última acción de fe puede haber sido simplemente confiar en las palabras de consuelo de su hijo. Y entonces José cerró los ojos por última vez en este mundo, y Jesús, que tenía todo el poder del universo, dejó que sucediera. Porque esa muerte tenía un propósito, esa despedida era necesaria, ese dolor sería transformado en algo hermoso y redentor. Ahora vamos a investigar algo crucial: cómo lidió Jesús con el duelo después de la muerte de José, porque duelo no es solo tristeza, duelo es un proceso, tiene fases, tiene altos y bajos, y Jesús, siendo completamente humano, tuvo que pasar por ese proceso. En los primeros días después de la muerte de José, probablemente hubo el período tradicional de luto judío, 7 días de Shivá, donde la familia queda en casa recibiendo visitas de personas que traen comida y ofrecen condolencias. Jesús habría rasgado sus vestiduras como era costumbre, se habría sentado en el suelo, habría permitido que la comunidad lamentara con él. Pero después de esos 7 días, la vida tenía que continuar. Y aquí es donde el duelo se vuelve realmente difícil. Porque en los primeros días hay tanto que hacer: el funeral, las visitas, las decisiones inmediatas. Pero después, cuando todos vuelven a su vida normal, estás solo con tu dolor. Y cada mañana despiertas y por un segundo olvidaste que la persona se fue. Y entonces recuerdas. Y el dolor te golpea de nuevo, fresco como el primer día. Jesús debe haber sentido esto, despertar y por un momento olvidar que José ya no estaba en la casa. Ir al taller y esperar ver a José allí, solo para recordar que ahora estaba solo. Terminar un trabajo difícil y querer mostrárselo a José, buscar su aprobación, solo para recordar que José ya no estaba allí para dar ese feedback. Y había los gatillos, ciertas herramientas que José usaba especialmente, ciertos clientes que preguntaban por José, ciertos lugares en Nazaret donde Jesús y José solían ir juntos. Cada uno de estos gatillos traía una ola de tristeza. Pero con el tiempo, muy lentamente esas olas comenzaron a espaciarse. El dolor no desapareció, pero se volvió más soportable. Y aquí está lo hermoso: Jesús no reprimió su duelo, lo sintió plenamente, lloró cuando necesitaba llorar, se permitió sentir nostalgia, porque Jesús entendía algo que muchas personas en nuestra cultura no entienden. El duelo es amor que no tiene a dónde ir. Sientes nostalgia porque amaste profundamente. Y ese amor, incluso en la ausencia de la persona, todavía es precioso y válido. Entonces Jesús volvió al taller, tomó las herramientas que José le enseñó a usar y comenzó a trabajar. Pero cada pieza de madera que moldeaba, cada mesa que construía, cada herramienta que creaba, llevaba la memoria de José. Padre me enseñó así.
Padre decía que se hace de esta manera. Padre siempre verificaba esto 2 veces. Y por la noche, cuando el trabajo terminaba y la familia se reunía para la comida, había aquel espacio vacío en la mesa, el lugar donde José solía sentarse, el lugar desde donde bendecía la comida, contaba historias, enseñaba las escrituras. Ahora ese lugar estaba vacío, y Jesús, como nuevo jefe de familia, tenía que ocupar ese lugar. Tenía que ser para sus hermanos y hermanas menores lo que José había sido para él. Ahora vamos a analizar algo que va a darte escalofríos. Esta experiencia de perder a José preparó a Jesús de una forma muy específica para su ministerio futuro. Déjame mostrarte cómo. Primero, Jesús aprendió lo que significa cargar responsabilidad por otros. Como hijo mayor, después de la muerte de José, Jesús era responsable por María, por sus hermanos y hermanas, por garantizar que todos tuvieran comida, refugio, educación. Ese peso de responsabilidad lo preparó para el peso mucho mayor que cargaría, la responsabilidad por la salvación de toda la humanidad. Segundo, Jesús aprendió lo que significa trabajar con las propias manos para proveer. Ya no había José para hacer la mayor parte del trabajo pesado. Ahora era Jesús quien tenía que despertar temprano, trabajar todo el día, garantizar que hubiera dinero suficiente. Esto lo conectó profundamente con todos los trabajadores, todos los que sudan para sustentar a sus familias. Tercero, Jesús aprendió lo que significa confiar en Dios cuando ya no tienes ningún apoyo humano visible. José había sido su seguridad terrenal. Ahora José se fue. Jesús tuvo que aprender a depender completamente del Padre Celestial. Y esa dependencia total se convirtió en la marca registrada de todo su ministerio. Y cuarto, Jesús aprendió lo que significa sufrir pérdida. Experimentó de primera mano el dolor que todo ser humano enfrenta en algún momento. Cuando él más tarde lloró en la tumba de Lázaro, esas no eran lágrimas teóricas. Jesús sabía exactamente lo que significaba perder a alguien amado. Había pasado por eso, pero hay algo más profundo en este misterio que necesitamos investigar. ¿Por qué Dios permitió que José muriera cuando murió? ¿Por qué no más tarde, cuando Jesús ya estuviera en su ministerio? ¿Por qué no más temprano, cuando Jesús aún era niño? El timing de la muerte de José no fue accidental. Fue perfectamente orquestado para preparar a Jesús de formas específicas. Primero, la muerte de José ocurrió lo suficientemente tarde para que Jesús hubiera aprendido todo lo que necesitaba aprender de José. Si José hubiera muerto cuando Jesús era niño pequeño, Jesús habría perdido años cruciales de enseñanza y modelado. Pero José vivió el tiempo suficiente para establecer los fundamentos del carácter de Jesús, para enseñarle el oficio, para mostrarle lo que significa ser un hombre de Dios. Segundo, la muerte de José ocurrió lo suficientemente temprano para que Jesús tuviera años para procesar la pérdida antes de iniciar su ministerio. Si José hubiera muerto poco antes de que Jesús comenzara a predicar, el dolor habría sido demasiado fresco, demasiado intenso. Pero Dios dio a Jesús años, tal vez una década o más, para transformar aquel dolor en algo productivo, en compasión profunda, en entendimiento empático. Tercero, la muerte de José ocurrió en el momento correcto para liberar a Jesús de responsabilidades familiares antes de los 30 años. Si José hubiera vivido hasta los 50 años de Jesús, eso habría complicado inmensamente el ministerio de Jesús. ¿Cómo podría viajar predicando si tuviera un padre anciano que cuidar? Pero Dios proveyó que, cuando llegara la hora del ministerio, los hermanos de Jesús ya estuvieran crecidos y capaces de cuidar de María. ¿Ves la planificación divina perfecta en esto? Nada fue aleatorio. Todo, hasta el timing de la muerte de José, estaba perfectamente orquestado para preparar a Jesús para su misión.
Y esto nos enseña algo fundamental sobre nuestras propias pérdidas. Dios no desperdicia nada. Incluso el dolor tiene propósito. Incluso la pérdida está trabajando para nuestro bien, moldeándonos para lo que Dios preparó para nosotros. Vamos ahora a estudiar algo fascinante sobre cómo la memoria de José continuó impactando a Jesús durante su ministerio. En Marcos capítulo 6, cuando Jesús retorna a Nazaret para enseñar en la sinagoga, las personas quedan admiradas, pero también ofendidas. Ellos dicen: ¿de dónde viene a estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero? Esa pregunta lleva tanto peso. Estaban diciendo: te conocemos. Trabajaste en aquel taller donde tu padre trabajaba. Hiciste nuestras mesas, reparaste nuestras puertas, construiste nuestros arados. ¿Cómo te atreves ahora a venir aquí y enseñar como si fueras alguien especial? Y Jesús responde con una de las declaraciones más profundas de los evangelios: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Jesús estaba diciendo: aquellos que me conocieron como carpintero no consiguen verme como profeta. Aquellos que me vieron trabajar con madera no consiguen aceptarme trabajando con almas. Pero aquí está lo hermoso. Jesús no se avergonzó de sus años como carpintero. No negó ese pasado, lo abrazó. Porque aquellos años, especialmente los años después de la muerte de José, cuando cargó la responsabilidad solo, fueron esenciales para quien se había convertido. El carpintero y el Mesías no eran identidades separadas. Eran la misma persona, moldeada por el dolor, refinada por el trabajo, preparada por el sufrimiento. De acuerdo con Eusebio de Cesarea, había una tradición antigua en la iglesia primitiva de que Jesús hacía yugos para bueyes durante sus años como carpintero. Yugos, aquellas piezas de madera que unían dos bueyes para que pudieran trabajar juntos jalando una carga. Y esto gana un significado profundo cuando recuerdas lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jesús estaba usando una imagen de su propio trabajo. Sabía cómo hacer un buen yugo. Sabía que tenía que ser suave para no lastimar al animal. Tenía que estar bien balanceado para distribuir el peso igualmente. Tenía que ser lo suficientemente fuerte para aguantar la carga. Y cuando Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga, no de forma abstracta, estaba hablando como alguien que literalmente hacía yugos con las propias manos. ¿Y dónde Jesús aprendió a hacer yugos? Con José. José le enseñó el arte de crear algo que haría el trabajo pesado más fácil de soportar. Y ahora Jesús estaba ofreciendo a la humanidad un yugo espiritual que haría lo mismo. Haría las cargas de la vida más fáciles de llevar. Pero la muerte de José enseñó a Jesús sobre la diferencia entre presencia física y presencia espiritual. José ya no estaba físicamente presente. Jesús no podía verlo más, tocarlo, conversar con él, pero José continuaba presente de otras formas, en la memoria, en las lecciones que enseñó, en el carácter que moldeó en Jesús, en las habilidades que transmitió. Esto preparó a Jesús para algo fundamental en su propio ministerio: enseñar a sus discípulos que Él no estaría siempre físicamente presente, pero que su presencia espiritual sería aún más poderosa. En Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús dice algo que debe haber confundido a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Cómo así era mejor que Jesús se fuera? Los discípulos querían que Él se quedara para siempre. Pero Jesús sabía, a través de su propia experiencia con José, que la ausencia física de alguien amado puede abrir espacio para una presencia espiritual aún más profunda.
José ya no estaba allí, pero sus lecciones estaban más vivas que nunca en la vida de Jesús. De la misma forma, Jesús no estaría más físicamente presente después de la ascensión, pero a través del Espíritu Santo, su presencia sería aún más íntima y constante. Ahora déjame mostrarte cómo la comunidad de Nazaret reaccionó a la muerte de José, porque esto nos enseña algo importante sobre Jesús. En una aldea pequeña como Nazaret, la muerte del carpintero local sería un evento significativo. José no era solo otro habitante, era el artesano del que todos dependían. Cuando tu arado se rompía, ibas a José. Cuando necesitabas una mesa nueva, buscabas a José. Cuando tu puerta se salía de los goznes, José era quien la reparaba. Entonces, cuando José murió, no fue solo su familia quien sintió la pérdida, fue toda la comunidad. Y de repente miraban a Jesús, el Hijo, esperando que llenara aquel vacío. Eres el hijo de José, deben haber dicho. Ahora necesitas ser el carpintero de Nazaret. Imagina la presión. Jesús no estaba solo lidiando con su propio duelo. Estaba lidiando con las expectativas de una comunidad entera. Todos los que venían al taller comparaban su trabajo con el de José. José hacía así. José cobraba tanto. José nunca atrasaba un pedido. El fantasma de José pairaba sobre todo lo que Jesús hacía, y Jesús tenía que probarse a sí mismo, tenía que mostrar que era tan competente como José, tenía que establecer su propia reputación, tenía que ganar la confianza de los clientes. Esto no ocurrió de la noche a la mañana, llevó tiempo, llevó esfuerzo. Llevó perseverancia a través de la duda y la comparación constante. Pero ¿sabes qué esto enseñó a Jesús? Le enseñó sobre identidad separada del Padre. Jesús no era apenas el hijo de José, era Jesús. Tenía sus propios dones, su propia manera de hacer las cosas, su propio llamado, y aunque respetaba profundamente a José y todo lo que había aprendido con él, Jesús necesitaba encontrar su propia voz, su propio camino. Esto se volvió absolutamente crucial cuando Jesús comenzó su ministerio público, porque las personas de Nazaret intentaron definirlo por sus orígenes. ¿No es este el carpintero, hijo de María?, dijeron en Marcos capítulo 6, versículo 3. Estaban intentando ponerlo en una caja basada en quién era su padre terrenal, en cuál era su profesión. Pero Jesús ya había aprendido, a través de los años después de la muerte de José, que era más que sus orígenes. Era más que el hijo del carpintero. Era más que el carpintero de Nazaret. Tenía una identidad mayor, un propósito, un ya mayor, y nada, ni las expectativas de la comunidad, ni las sombras del pasado, ni las comparaciones con José, iba a definir quién era. Esa libertad de identidad comenzó en el dolor de la pérdida. Comenzó cuando Jesús tuvo que definirse separadamente de José, porque José ya no estaba más allí. Comenzó cuando Jesús tuvo que encontrar su propia fuerza, su propia voz, su propio camino. Y culminó cuando Jesús pudo decir con total convicción: yo y el Padre uno somos, no yo y José somos uno, sino yo y el Padre Celestial somos uno. Y aquí está algo que va a transformar tu comprensión. La muerte de José también enseñó a Jesús sobre el valor de la vida común y ordinaria. Porque piensa bien, Jesús pasó la mayor parte de su vida, probablemente 25 años o más, trabajando como carpintero. Solo 3 años fueron dedicados al ministerio público. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la vida ordinaria importa, el trabajo con las manos importa, cuidar de la familia importa, ser fiel en las cosas pequeñas importa. Jesús no consideró aquellos años en Nazaret como tiempo perdido, los consideró como preparación esencial, y la muerte de José fue parte crucial de esa preparación.
Entonces, si estás viviendo una vida que parece ordinaria ahora, si estás trabajando un empleo que parece común, si estás cuidando de responsabilidades que nadie ve o aplaude, acuérdate de Jesús. Acuérdate que Él pasó décadas haciendo exactamente eso, y que aquellos años ordinarios lo prepararon para lo extraordinario. Ahora, vamos a uno de los momentos más emocionantes de todo el ministerio de Jesús, y vas a ver la sombra de José detrás de él. Es cuando Jesús resucita a Lázaro. Juan capítulo 11 cuenta esta historia, y cada detalle está cargado de significado cuando entiendes lo que Jesús había pasado con la muerte de José. Primero, Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo. María y Marta mandan decir: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Pero Jesús no va inmediatamente. Espera 2 días. ¿Por qué? Juan 11:15 nos da la respuesta. «Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis». Jesús necesitaba que Lázaro muriera completamente para que la resurrección fuera innegable. Pero piensa conmigo, Jesús sabía exactamente lo que María y Marta estaban sintiendo. Sabía la agonía de ver a alguien que amas debilitarse y morir. Había pasado por eso con José. Conocía aquel dolor visceral, aquella desesperación, aquella sensación de impotencia. Entonces, cuando finalmente llega y Marta dice: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto», Jesús siente el peso de esa acusación velada, porque tal vez él dijo algo similar cuando José murió. «Padre celestial, si hubieses intervenido, José no habría muerto». Y entonces viene el versículo más corto de la Biblia, pero tal vez uno de los más profundos. Jesús lloró. Juan capítulo 11, versículo 35. ¿Por qué Jesús lloró si sabía que iba a resucitar a Lázaro dentro de pocos minutos? Porque estaba genuinamente sintiendo el dolor de la pérdida. Estaba recordando a José, estaba conectándose con el sufrimiento humano universal de la muerte. Esas no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de empatía profunda. Jesús sabía que aunque Lázaro fuera resucitado ahora, un día moriría nuevamente. Así como si José fuera resucitado, un día tendría que morir otra vez. La muerte es parte de la experiencia humana, y Jesús no estaba llorando porque era débil o sin fe. Estaba llorando porque era completamente humano y completamente conectado al dolor de otros. Y cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro y clamó con voz fuerte: «Lázaro, ven fuera», estaba haciendo algo que nunca pudo hacer por José. Estaba usando su poder divino para revertir la muerte. Y tal vez, solo tal vez, parte de la intensidad de aquel momento venía del hecho de que Jesús estaba, de cierta forma, sanando una herida antigua en su propio corazón. Ahora quiero mostrarte cómo la muerte de José moldeó el momento más crucial de toda la historia humana: la crucifixión. Porque cuando entiendes lo que Jesús pasó con José, la cruz gana capas de significado aún más profundas. Jesús está colgado en la cruz. Mira hacia abajo y ve a María, su madre, de pie allí sufriendo. Y de repente está de vuelta a aquel momento años atrás cuando José murió. Se acuerda de cómo cuidó de María después, cómo garantizó que estuviera protegida, alimentada, segura, cómo asumió el papel de proveedor porque José ya no estaba allí. Y ahora, en la cruz, sabiendo que en breve él tampoco estaría más allí físicamente, Jesús hace lo que aprendió a hacer cuando José murió: provee cuidado para María. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». ¿Ves el patrón? Jesús está repitiendo lo que aprendió con la muerte de José. Un hijo responsable garantiza que su madre sea cuidada.
Y aunque en agonía extrema, aunque muriendo, Jesús está cumpliendo ese deber. Pero aquí está lo que es aún más profundo. Jesús está transfiriendo esa responsabilidad a Juan porque sabe que está a punto de hacer algo que José nunca pudo hacer, volver de la muerte. José murió y quedó muerto, pero Jesús moriría y resucitaría. Aún así, durante aquel período entre la muerte y la resurrección, María necesitaría cuidado. Y Jesús, moldeado por su experiencia de cuidar de María después de la muerte de José, garantiza que ese cuidado esté en su lugar. Y hay más. Cuando Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, está experimentando un tipo de abandono que hace eco, pero también trasciende el abandono que sintió cuando José murió. José lo dejó a través de la muerte natural, pero ahora el Padre Celestial se estaba apartando de él porque Jesús estaba cargando el pecado del mundo. Y Jesús, que conocía el dolor del abandono desde joven, estaba enfrentando un abandono infinitamente mayor. Pero así como Jesús confió en el Padre Celestial cuando José murió, confía ahora. Sus últimas palabras son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es rendición total, es confianza completa. Y esa capacidad de confiar incluso en el dolor más extremo fue desarrollada décadas antes, cuando un joven Jesús tuvo que confiar que Dios cuidaría de él y de su familia después que José partió. Vamos a investigar ahora algo que te va a dar una perspectiva completamente nueva sobre el propósito de Dios al permitir que José muriera cuando murió. Porque no fue accidental, no fue solo parte de la vida. Fue perfectamente cronometrado para preparar a Jesús de formas específicas. De acuerdo con 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Jesús vivió esto antes que estas palabras fueran escritas. Fue consolado por el Padre Celestial cuando José murió, y entonces usó esa misma consolación para confortar a incontables otros durante su ministerio. La viuda de Naín, que perdió a su hijo único. Jesús entendía su dolor porque había visto a su propia madre enviudar, las hermanas de Lázaro llorando. Jesús conocía aquellas lágrimas porque las había derramado él mismo. Ahora quiero compartir contigo algo profundo sobre cómo la muerte de José enseñó a Jesús sobre presencia y ausencia simultáneas. José no estaba más físicamente presente, Jesús no podía verlo, tocarlo, conversar con él, pero José continuaba presente de otra forma, en la memoria, en las lecciones, en el carácter que moldeó en Jesús. Y esto preparó a Jesús para enseñar a sus discípulos una de las verdades más importantes del Evangelio, que su ausencia física abriría espacio para una presencia espiritual aún más íntima. En Juan capítulo 14, versículo 18, Jesús promete: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús sabía lo que era ser huérfano, había perdido a su padre terrenal y estaba prometiendo que sus discípulos nunca experimentarían ese abandono completo porque Él vendría a ellos en el Espíritu. Vamos ahora a analizar los 3 principios bíblicos fundamentales que emergen de esta investigación sobre la muerte de José. 3 verdades que van a transformar la forma como ves tus propias pérdidas y dolores. El primer principio bíblico que descubrimos es que el dolor tiene propósito en el plan de Dios. No es desperdicio, no es castigo, es preparación. Jesús no sufrió la pérdida de José por casualidad. Dios permitió aquel dolor
porque era esencial para moldear a Jesús para su ministerio. De la misma forma, Dios puede estar permitiendo dolor en tu vida ahora no para destruirte, sino para prepararte. No para debilitarte, sino para fortalecerte de formas que todavía no entiendes completamente. ¿Cómo se aplica esto en tu vida hoy? Cuando estás pasando por una pérdida, por un duelo, por un dolor profundo, no preguntes apenas ¿por qué está pasándome esto? Pregunta también ¿para qué Dios puede estar preparándome a través de esto? No minimices el dolor, siéntelo plenamente, pero también busca el propósito. Busca las lecciones, busca cómo Dios puede estar moldeándote. Déjame darte un ejemplo práctico. Tal vez perdiste un empleo que amabas. En el momento parece solo devastador. Pero ¿y si Dios está usando esa pérdida para liberarte de algo bueno, para alcanzar algo extraordinario? ¿Y si, así como la muerte de José liberó a Jesús del negocio familiar para cumplir su destino mayor, tu pérdida te está liberando para algo que Dios tiene preparado? El dolor es real, pero el propósito también lo es. Aquí está una acción concreta que puedes tomar. Haz una lista de pérdidas significativas que ya pasaste. Al lado de cada una, escribe por lo menos una cosa que aprendiste o una forma en que creciste a través de aquella pérdida. Esto no disminuye el dolor, pero te ayuda a ver el patrón de cómo Dios trabaja a través del sufrimiento para producir crecimiento. El segundo principio bíblico es que la responsabilidad en medio del dolor produce fuerza de carácter. Jesús no tuvo el lujo de dejarse consumir por el dolor de la pérdida de José porque tenía una familia dependiendo de él. Tenía que trabajar, tenía que proveer, tenía que ser fuerte para los otros. Y fue exactamente esa necesidad de continuar funcionando incluso en dolor lo que fortaleció su carácter de formas fundamentales. En tu vida hoy, esto significa que cuando estás sufriendo, continuar cumpliendo tus responsabilidades no es insensibilidad, es fuerza, despertar e ir a trabajar aunque tu corazón esté partido. Cuidar de tus hijos aunque apenas consigas cuidar de ti mismo. Continuar sirviendo a otros aunque seas tú quien necesita servicio. Esto no es hipocresía, es heroísmo silencioso. Un ejemplo práctico, una madre soltera que perdió al marido pero continúa levantándose todos los días para cuidar de los hijos. Ella está haciendo exactamente lo que Jesús hizo, transformando dolor en fuerza a través de la responsabilidad. Y cada día que persevera, está siendo moldeada en alguien más fuerte, más resiliente, más capaz. Acción concreta que puedes tomar hoy. Identifica una responsabilidad que necesitas cumplir, aunque estés en dolor ahora. Puede ser un trabajo, una relación, un compromiso. En vez de ver esto como una carga adicional, redefínelo como una oportunidad de desarrollo de carácter. Agradece a Dios por darte algo que hacer, porque ese algo te está manteniendo funcionando y haciéndote más fuerte. El tercer principio bíblico es que la ausencia de alguien amado puede revelar la presencia de Dios de forma más profunda. Cuando José murió, Jesús perdió a su padre terrenal. Pero fue exactamente en esa pérdida que Jesús desarrolló una intimidad aún mayor con el Padre Celestial. Fue en el vacío dejado por José que Jesús aprendió a depender totalmente de Dios. A veces, Dios remueve cosas buenas de nuestras vidas para que podamos descubrir algo aún mejor, Él mismo. En tu vida, esto puede significar que la persona que perdiste, por más maravillosa que fuera, tal vez estuviera inadvertidamente ocupando un espacio que solo Dios debería ocupar. No porque la persona era mala, sino porque nosotros humanos tendemos a hacer ídolos hasta de las bendiciones de Dios. Entonces Dios, en su amor, a veces remueve la bendición para que podamos redescubrir al dador de bendiciones. Ejemplo práctico: un hombre que perdió a su mejor amigo y consejero.
Por años, cada vez que tenía un problema, llamaba a ese amigo, pero ahora el amigo se fue. Y por primera vez en décadas, ese hombre está aprendiendo a llevar todo primero a Dios en oración. La pérdida es real y dolorosa, pero está produciendo una intimidad con Dios que nunca existió antes. Acción concreta: reserva un tiempo todos los días, tal vez el mismo horario en que solías interactuar con la persona que perdiste, para estar en silencio con Dios. No solo orar pidiendo cosas, sino simplemente estar presente con Él. Deja que Dios llene el vacío de una forma que ningún ser humano podría hacer. Ahora, déjame mostrarte algo aún más profundo sobre cómo la muerte de José se conecta con tu vida hoy. Porque esta historia no es solo sobre el pasado, es sobre ti, aquí, ahora, en este momento específico de tu jornada. Tal vez estés viendo este video porque perdiste a alguien importante recientemente. Tal vez sea tu padre, como Jesús perdió a José. Tal vez sea tu madre, tu cónyuge, un hijo, un amigo cercano, y el dolor es tan intenso que apenas consigues respirar. Te preguntas si vas a sobrevivir a esto, si la vida va a volver a hacer sentido algún día. Jesús entiende, sabe exactamente lo que estás sintiendo. Cuando la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, eso incluye la tentación de dejarse destruir por la pérdida. Jesús fue tentado a amargarse cuando José murió. Fue tentado a cuestionar por qué Dios permitió aquello. Fue tentado a desistir de confiar, de amar, de importarse. Lo eligió diferente. Y esa elección no fue fácil, no fue instantánea, fue un proceso. Día tras día, Jesús tuvo que elegir transformar el dolor en compasión en vez de amargura. Tuvo que elegir usar la experiencia para conectarse con otros en vez de aislarse. Tuvo que elegir confiar en el propósito de Dios, aunque no entendiera completamente. Y tú tienes las mismas elecciones. Nadie está pidiendo que saltes el duelo. Nadie está diciendo que superes rápidamente. Ahora, siente el dolor, lamenta la pérdida. Pero en medio de todo eso, acuérdate, ese dolor no es el final de tu historia. Así como no fue el final de la historia de Jesús. Es un capítulo doloroso, pero hay capítulos adelante donde vas a usar ese dolor para bendecir a otros, para entender a otros, para amar a otros de formas que nunca podrías sin haber pasado por esto. O tal vez no estés en duelo ahora, pero estás cargando responsabilidades pesadas. Como Jesús después que José murió, eres tú de quien todos dependen. Eres el proveedor. Eres el fuerte, eres quien sostiene todo junto, y estás cansado, tan cansado, y a veces solo quieres que alguien cuide de ti, en vez de tú siempre cuidar de todos. Jesús entiende eso también, sabe el peso de ser el hijo mayor, responsable por una familia entera. Sabe lo que es despertar todos los días, sabiendo que si no trabajas, tu familia no come. Sabe lo que es tener que ser fuerte cuando te sientes débil, tener que tener respuestas cuando estás lleno de preguntas. Y aquí está lo que Jesús aprendió durante aquellos años. No necesitas cargar todo solo. Jesús tenía al Padre Celestial. Y tú también tienes. Mateo capítulo 11, versículos 28 a 30, registra la invitación de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está hablando de experiencia. Conoce la sobrecarga, conoce el cansancio, y está diciendo, pasé por eso, y aprendí un secreto. No necesitas cargar todo solo. Ven a trabajar conmigo, voy a dividir el peso contigo. El yugo que Jesús menciona une dos bueyes, uno más fuerte, uno más débil, y el más fuerte carga más del peso. Jesús se está ofreciendo para ser el buey más fuerte a tu lado,
cargando la mayor parte del peso para que tu carga sea más ligera. O tal vez estés viendo porque estás en una temporada de espera, como Jesús esperó de sus 20 y tantos años hasta los 30 para comenzar su ministerio público. Sientes que estás esperando algo. Tienes un sueño, una visión, un llamado que Dios puso en tu corazón, pero las circunstancias de la vida, responsabilidades, limitaciones, timings, te están manteniendo exactamente donde estás. Y te preguntas, Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo mi vida real va a comenzar? ¿Cuándo voy a poder hacer lo que me llamaste a hacer? Jesús te diría, tu vida real ya comenzó. Aquellos años en Nazaret no fueron tiempo perdido para Jesús. Eran preparación esencial. Y tu temporada actual, con todas sus limitaciones y frustraciones, no es desperdicio. Es preparación. Dios está trabajando en ti ahora, desarrollando carácter, construyendo fundamentos, enseñando lecciones que vas a necesitar más tarde. No subestimes el valor de la preparación en la oscuridad. Jesús trabajó en Nazaret por 25 años o más en relativa oscuridad, solo 3 años de ministerio público. Pero aquellos 25 años de oscuridad prepararon los 3 años de impacto. Sin Nazaret no habría ministerio. Sin la carpintería no habría comprensión del trabajo común. Sin la muerte de José y los años subsecuentes de responsabilidad, no habría la profundidad de compasión que marcó el ministerio de Jesús. Tu tiempo de preparación no es desperdicio, es inversión. Y cuando llegue la hora correcta, y ella va a llegar, vas a mirar atrás y agradecer a Dios por cada año de espera, porque vas a ver cómo cada experiencia te estaba moldeando para aquel momento. Y finalmente, tal vez estés viendo, porque estás intentando entender por qué Dios permite sufrimiento. ¿Por qué un Dios bueno permitiría que cosas malas pasaran a personas buenas? ¿Por qué José tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que sentir aquel dolor? ¿Por qué tienes que pasar por lo que estás pasando? La respuesta completa está más allá de nuestra comprensión finita. Pero la historia de Jesús y José nos da algunas pistas importantes. Dios permitió que José muriera no porque no amaba a Jesús o a José, sino porque amaba a Jesús tanto que estaba dispuesto a permitir dolor temporario para producir preparación eterna. Dios vio más allá del momento de la muerte de José. Vio los años subsecuentes donde aquel dolor sería transformado en compasión. Vio el ministerio futuro donde Jesús usaría aquella experiencia para tocar millones de vidas. Vio la cruz, donde Jesús demostraría entendimiento perfecto del dolor humano porque Él mismo había sufrido. Y Dios ve lo mismo en tu vida. Ve más allá de tu dolor actual. Ve lo que está siendo desarrollado en ti a través de esa prueba. Ve cómo vas a usar esa experiencia para bendecir a otros. Ve la persona en que te estás convirtiendo a través del fuego del sufrimiento. Y porque Él ve todo eso, permite el dolor temporario para producir gloria eterna. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota que no dice, todas las cosas son buenas. La muerte de José no fue buena. Perder a alguien que amas no es bueno. Pero Dios puede hacer que aquella cosa mala coopere para un bien mayor. Puede transformar tragedia en triunfo, dolor en propósito, pérdida en legado. Eso es lo que Dios hizo con la muerte de José. Y es lo que Él quiere hacer con cualquier pérdida o dolor que estés enfrentando. No porque el dolor en sí sea bueno, sino porque Dios es tan poderoso y tan creativo que puede traer vida hasta de la muerte, esperanza hasta de la desesperación, propósito hasta del sufrimiento aparentemente sin sentido. Entonces, recapitulando, lo que aprendimos hoy en esta jornada profunda por el dolor que transformó a Jesús, descubrimos que la muerte de José, el padre terrenal de Jesús,
no fue solo un evento triste en la biografía de Cristo. Fue un momento absolutamente crucial de preparación. Fue el dolor que moldeó a Jesús de formas que nada más podría hacer. Aprendimos que José murió probablemente cuando Jesús tenía 20 y tantos años, forzando a Jesús a asumir responsabilidades familiares masivas. Aprendimos que esa experiencia enseñó a Jesús sobre paternidad, sobre pérdida, sobre duelo, sobre responsabilidad, sobre confiar en Dios cuando todo apoyo humano desaparece. Y aprendimos que Jesús cargó las lecciones de ese dolor a través de todo su ministerio, usando su propia experiencia de sufrimiento para conectarse profundamente con los sufrimientos de otros. Los principales descubrimientos que hicimos fueron que Dios tiene propósito en nuestro dolor, que responsabilidad en medio del sufrimiento produce carácter, y que pérdida puede profundizar nuestra intimidad con Dios. Cada una de esas verdades fue demostrada en la vida de Jesús a través de la muerte de José. Y aquí está por qué esto importa hoy, aquí y ahora para ti. Porque tú también vas a enfrentar pérdidas, tú también vas a conocer dolor, tú también vas a tener momentos donde parece que Dios permitió que algo devastador pasara. Y cuando esos momentos lleguen, necesitas acordarte que Jesús estuvo allí antes que tú. Él conoce aquel dolor, sintió aquella pérdida y la transformó en algo hermoso y redentor. Y Él puede hacer lo mismo con tu dolor si confías en Él. Entonces mi invitación para ti hoy es esta. Sea cual sea la pérdida que estés enfrentando ahora, o que enfrentaste en el pasado, o que enfrentarás en el futuro, no la desperdicies. No dejes que ella te destruya. Deja que te transforme. Deja que Dios use tu dolor de la misma forma que usó el dolor de Jesús para prepararte, para moldearte, para hacerte más compasivo, más fuerte, más íntimo con Él. Y aquí está mi desafío final para ti. No desperdicies tu dolor. No dejes que sea solo destrucción. Deja que sea también construcción. Deja que Dios use lo que estás pasando para hacerte más compasivo, más empático, más fuerte, más íntimo con Él, más útil para otros que van a pasar por cosas similares. Jesús transformó el dolor de la pérdida de José en uno de los aspectos más hermosos de su ministerio, su capacidad de conectarse profundamente con personas sufriendo. Tú puedes hacer lo mismo. La madre que perdió un hijo puede consolar a otras madres en duelo de formas que nadie más puede. El hombre que perdió el empleo puede animar a otros desempleados con autoridad nacida de la experiencia. La persona que pasó por enfermedad grave puede traer esperanza para otros pacientes de formas únicas. Tu dolor puede convertirse en tu plataforma. Tu sufrimiento puede convertirse en tu servicio. Tu pérdida puede convertirse en tu legado, pero solo si eliges dejar que Dios lo transforme. Solo si, como Jesús, decides que el dolor no va a definirte negativamente, sino que va a refinarte positivamente. Y acuérdate, Jesús no hizo esto solo. Tenía al Padre Celestial sosteniéndolo, consolándolo, guiándolo a través del dolor. Y tú tienes al mismo Padre disponible para ti, el mismo Consolador, el mismo guía. No necesitas pasar por esto solo. De hecho, no puedes pasar por esto solo con éxito. Necesitas a Dios. Entonces, mi oración por ti hoy es que dejes que Dios entre en tu dolor. Que pares de intentar ser fuerte solo y permitas que el Dios que consoló a Jesús te console a ti también. Que pares de intentar entender todo y simplemente confíes que Dios tiene un propósito, aunque no consigas verlo todavía. Y que tú, como Jesús, permitas que tu dolor sea transformado en algo hermoso que bendiga no solo a ti, sino a incontables otros que van a cruzar tu camino.
Ahora quiero darte algunas aplicaciones muy prácticas y específicas que puedes comenzar a implementar hoy mismo, basadas en lo que aprendimos sobre cómo Jesús procesó la muerte de José. Primera aplicación práctica. Crea un memorial de gratitud por la persona que perdiste. Jesús no reprimió las memorias de José, las honró. Haz lo mismo. Escribe una lista de las lecciones específicas que aprendiste de esa persona, las habilidades que te enseñó, los valores que te transmitió. Las memorias que atesoras, no para quedarte preso en el pasado, sino para honrar el legado que vive en ti. Jesús llevó las lecciones de José a través de todo su ministerio. Tú puedes llevar las lecciones de tu ser querido a través de toda tu vida. Segunda aplicación práctica. Identifica una forma específica en que puedes servir a otros usando lo que aprendiste de tu pérdida. Jesús usó su experiencia de perder a José para consolar viudas, huérfanos, personas en duelo. ¿Cómo puedes tú hacer lo mismo? Tal vez sea unirte a un grupo de apoyo, tal vez sea ser voluntario en un hospicio, tal vez sea simplemente estar disponible para escuchar a alguien que está pasando por pérdida similar. Tu dolor te calificó para un ministerio que nadie más puede tener. Tercera aplicación práctica. Establece un ritmo de recordación saludable. Jesús no vivía en el pasado, pero tampoco olvidó a José. Él encontró un equilibrio. Tú puedes hacer lo mismo. Tal vez sea reservar un día al año para honrar la memoria. Tal vez sea tener un ritual simple cuando sientes nostalgia. Tal vez sea visitar un lugar significativo periódicamente. El punto es crear formas intencionales de recordar que no te paralicen, sino que te den permiso para sentir y después seguir adelante. Cuarta aplicación práctica. Busca activamente la presencia de Dios en el vacío dejado por la pérdida. Jesús aprendió a depender más profundamente del Padre Celestial después que José murió. Establece una práctica diaria de oración y silencio con Dios. Puede ser apenas 10 minutos por la mañana. Puede ser durante tu viaje al trabajo. Puede ser antes de dormir. Pero hazlo consistente. Deja que Dios llene aquel espacio vacío de formas que ningún ser humano podría hacer. Quinta aplicación práctica. Sé gentil contigo mismo en el proceso de duelo. Jesús se permitió sentir el dolor plenamente. No lo reprimió, no fingió estar bien cuando no estaba. Tú tampoco necesitas hacerlo. Está bien llorar, está bien tener días malos, está bien sentir nostalgia. El duelo no es lineal, es un proceso con altos y bajos, y eso está bien. Dios te encuentra en tu debilidad, no solo en tu fuerza. Vamos ahora a algo profundo que raramente se discute, pero que fue crucial en la experiencia de Jesús. Cómo la muerte de José le enseñó sobre el concepto de ya pero todavía no, que permea todo el Evangelio. José estaba físicamente ausente, se había ido, pero su influencia estaba presente, todavía moldeaba a Jesús. Esta tensión entre ausencia y presencia, entre lo que se fue y lo que permanece, preparó a Jesús para enseñar sobre el reino de Dios que está ya inaugurado, pero todavía no, completamente consumado. Cuando Jesús hablaba sobre el reino de Dios, estando presente ahora, pero siendo completamente revelado en el futuro, estaba usando un concepto que él primero entendió emocionalmente a través de la muerte de José. José se había ido, pero sus enseñanzas permanecían. El reino había venido en Jesús, pero su plenitud vendría en el futuro. Esta capacidad de vivir en la tensión entre ya y todavía no fue forjada en el crisol de la pérdida. Y tú también vives en esta tensión. La persona que amas ya se fue, pero su influencia todavía está presente. El dolor ya es menos intenso que el primer día, pero todavía duele. La sanidad ya comenzó, pero todavía no está completa. Y aprender a vivir bien en esta tensión
no apresurándote a llegar al final, pero tampoco quedándote preso en el inicio. Es parte del proceso de transformación que Dios está haciendo en ti. Déjame compartir algo más que va a profundizar tu comprensión. La muerte de José le enseñó a Jesús sobre la importancia de la comunidad en el duelo. Jesús no atravesó la pérdida completamente solo. Tenía a María, sus hermanos y hermanas, la comunidad de Nazaret. Y aunque él era el hijo mayor cargando la mayor responsabilidad, no significa que cargara todo completamente solo. De acuerdo con las tradiciones judaicas preservadas en el Talmud, cuando alguien moría, toda la comunidad participaba en el proceso de duelo. Traían comida, ofrecían consuelo, compartían memorias, lloraban juntos. Esta red de apoyo comunitario era vista no solo como amabilidad social, sino como obligación religiosa, y Jesús experimentó este apoyo cuando José murió. Esto le enseñó algo fundamental que él más tarde incorporó en su enseñanza sobre la Iglesia, que no fuimos creados para pasar por la vida solos, que necesitamos unos a otros, que cargar las cargas unos de otros no es debilidad, es fuerza, y que la comunidad de fe debe ser un lugar donde el sufrimiento es compartido, no escondido. Entonces, si estás pasando por pérdida ahora, mi pregunta para ti es, ¿estás permitiendo que otros te acompañen en tu dolor? ¿O estás intentando ser fuerte solo, fingiendo que estás bien cuando no estás? Jesús, siendo el Hijo de Dios, no consideró debilidad permitir que otros lo consolaran cuando José murió. Si él necesitaba comunidad, ¿cuánto más nosotros? Y si no estás en duelo ahora, pero conoces a alguien que está, mi desafío para ti es, sé esa comunidad para ellos. No esperes a que pidan ayuda. Muchas veces personas en duelo profundo no tienen energía para pedir. Solo aparece, trae comida, ofrece tu presencia. No necesitas tener palabras perfectas. A veces solo estar allí, en silencio, es el mejor consuelo. Ahora voy a revelarte algo que va a cambiar completamente cómo ves los momentos más difíciles de Jesús durante su ministerio. Cuando Jesús sudó gotas de sangre en Getsemaní, cuando clamó en la cruz, cuando experimentó la agonía de la separación del Padre, en todos esos momentos había un eco de la agonía que sintió cuando José murió. No porque fueran la misma cosa, sino porque José le dio su primera lección profunda sobre cómo sufrir sin perder fe, cómo confiar cuando todo parece perdido, cómo rendirse a la voluntad del Padre incluso cuando no entiendes. En Getsemaní, cuando Jesús oró, «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Estaba aplicando una lección que aprendió décadas antes. Cuando José estaba muriendo, Jesús probablemente oró algo similar. «Padre, si es posible, sana a José, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Y cuando Dios no sanó a José, Jesús aprendió lo que significa rendirse a una voluntad mayor que la tuya, incluso cuando duele terriblemente. Esta es tal vez la lección más profunda y más difícil que la muerte de José enseñó a Jesús, que la voluntad de Dios a veces incluye sufrimiento. Que confiar en Dios no significa que vas a ser protegido de todo dolor. Que fe verdadera es confiar no porque entiendes, sino a pesar de no entender. Y que al final, el plan de Dios es siempre mejor que el nuestro, aunque en el momento parezca exactamente lo contrario. Entonces, si estás cuestionando a Dios ahora por algo doloroso que permitió en tu vida, acuérdate de esto. Jesús también cuestionó. Él también luchó. Él también pasó por la angustia de no entender por qué Dios permitía que alguien que él amaba sufriera y muriera. Pero Jesús eligió confiar a pesar de no entender. Y esa confianza, forjada en el dolor de perder a José, lo sostuvo a través de la cruz y puede sustentarte a ti también. Si este video tocó tu corazón
o te trajo conocimiento nuevo, deja tu like y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal porque cada semana hay video nuevo revelando más sobre la vida de Jesús. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? ¿Cuál fue la lección que más te tocó? Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna revelación. Muchas gracias por ver hasta el final. Que Dios te bendiga ricamente y hasta el próximo video.